Hola, buenas noches. Soy Emilio Pérez Mireles. Voy a presentar un estudio de caso relacionado con los conflictos bélicos en Afganistán. Como introducción al estudio de caso tenemos en Afganistán el derrumbamiento del gobierno caracterizado por los reiterados crímenes de guerra y el implacable derramamiento de sangre, debido a que la toma de Afganistán por parte de los talibanes comenzó a principios del pasado 2020, con un acuerdo entre Estados Unidos y las fuerzas talibanes, por el que Washington se comprometió a retirar sus tropas. Como partes del conflicto tenemos a la República Islámica de Afganistán, al movimiento talibán y a los actores internacionales, principalmente Estados Unidos. Como antecedentes del conflicto tenemos que la guerra de Afganistán fue un conflicto bélico liberado en ese país iniciado por la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el día 7 de octubre de 2001, finalizando con la caída de Kabul el día 15 de agosto de 2021 a manos de los talibanes. Como antecedentes de las legislaciones en el conflicto tenemos a la ONU, al Consejo de Seguridad, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, al Convenio de Ginebra de 1906 y 1949, a la Corte Internacional de Justicia, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a Derecho Internacional Humanitario como principales normas. Las zonas geográficas afectadas por este conflicto fue Afganistán principalmente. En esta imagen, en la segunda, se muestra prácticamente por dónde llegaron los ataques a este país. El origen del conflicto se da de la siguiente manera. La guerra fue declarada por los Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su objetivo es desmantelar a la red terrorista Al-Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes que protegía a ciertos grupos terroristas. Los Estados Unidos, los estadounidenses fueron apoyados por la OTAN y libró la guerra junto con una coalición internacional. Los factores geopolíticos y estratégicos dentro de esta guerra están prácticamente delimitados por las zonas de ataque, principalmente en el país de Afganistán. Los factores de enfrentamiento son prácticamente estructurales. De acuerdo con los antecedentes de la guerra, los factores que se estudiaron fueron de tipo estructural, ya que el objetivo era desmantelar un grupo de terroristas Al-Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes. La aplicación de elementos seleccionados viene direccionada hacia el Convenio de Ginebra de 1906 y 1949, la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Con relación al perfil básico del conflicto, tenemos parte del terrorismo, algunos de economía, sociedad, cultura y crímenes de guerra. Las preguntas clave que se pueden hacer en este caso: ¿quiénes son los actores principales? Pues ya los mencionamos al principio, eran los talibanes, era Afganistán y los actores internacionales como Estados Unidos. ¿De qué tipo de conflicto se trata? Se trata de un conflicto económico donde la red de terroristas atacaron el centro financiero de los Estados Unidos. ¿Cuál es la ubicación geográfica? El conflicto se llevó a cabo en Afganistán. ¿Qué resultados hay a la fecha? La guerra cesó al derrocar a la red de terroristas y asesinar al líder Al-Qaeda Osama Bin Laden. Análisis de la incidencia de la voluntad de las partes. Actitud del demandado o de acuerdo al método que se opte. De acuerdo con el caso se declara la declinatoria del juicio.
pues las partes actuantes deciden retirarse de la zona de conflicto al ver derrocada a la red de terrorismo. Control de la competencia de oficio o instancia. En este sentido, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de la ONU será el órgano encargado de declinar la guerra, pues su deber es la protección e integridad de la ciudadanía. Por ello condena a los terroristas y asesinos de la comunidad civil y los canaliza a la Corte Penal Internacional para seguir de oficio el proceso y sentencia. Las fases del conflicto, tenemos el preconflicto, fue la declaración de la guerra de Estados Unidos bajo la administración de George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, con el objetivo de desmantelar a la red terrorista Al-Qaeda. Escalamiento. Crece la furia de los Estados Unidos al ver destruidas las Torres Gemelas, ocasionando una crisis financiera. Despliegue. Los Estados Unidos deciden atacar a Afganistán por los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Confrontación. Una vez declarada la guerra contra los talibanes, el objetivo era destituir a la red terrorista. Crisis. La etapa más complicada en el desarrollo de la guerra fue cuando los Estados Unidos mandó asesinar a Osama Bin Laden. De estancamiento, fueron varios años para llegar a la cese de la guerra, pues se consideró que los Estados Unidos querían ver destruido a Afganistán. Post-conflicto, la OTAN ordena el retiro de las tropas estadounidenses. Conflicto mediante un medio alternativo de solución de manera pacífica al entregar Kabul, capital de Afganistán. Se selecciona el tribunal competente de acuerdo a los convenios de Ginebra y por arreglo pacífico entre los actores, considerando a la Corte Internacional de Justicia como mediadora. El 28 de diciembre de 2014, la OTAN puso fin oficialmente a las operaciones de combate a Afganistán. Como conclusión, los conflictos bélicos ocasionados por la invasión territorial traen como consecuencia crímenes de guerra que atentan contra la seguridad e integridad humanitaria a nivel internacional. Aquí tenemos algunas fuentes de información de New York Times y Amnesty Internacional. Por su atención, muchas gracias.